también representante nuestro del pueblo a la Junta de Gobierno de la Autoridad, y al padre Díaz David Muñoz Quintana, miembro de la Junta de Directores del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, una de las entidades que estamos apoyando a esta conferencia de prensa y lo que se va a plantear aquí. También tenemos algunas otras personas que están por acá, y si quieren presentarse, tenemos por ahí detrás al señor Juan Camacho, líder comunitario de amplia experiencia, compañero. Tenemos al señor Iván Díaz, del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, y otros más por acá. Si quieren decir sus nombres rapidito, de aquellos que estuvimos ahora en esta reunión, si quieren presentarse, compañero por aquí. Roberto Tomás, actual coordinador de la iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jocos. Billy Roque, coordinador del Consejo Integral Comunitario en Barriada Morales Cabo. Mari Villarini, vicepresidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación. Roberto Ramírez Vivoni, del Colegio de Químicos de Puerto Rico. José Claudio, iniciativa de Ecodesarrollo de Jobo y de Diálogo Ambiental, Salinas. Ruth Santiago, asesora legal del Comité de Diálogo Ambiental y de Bajo. Nelson Santos, de Idebajo, de Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jocos. John Miller, miembro de la Mesa de Diálogo Energético de Puerto Rico. Entonces, ¿que me queda alguien más? Tengo también al compañero reverendo Heriberto Muñoz, de la Iglesia Bautista de Puerto Nuevo, que también está aquí como parte de una de las iglesias del Concilio de Iglesias. Así que, pues, sin más preámbulos, dejamos entonces al señor Juan Rosario con la lectura del comunicado de prensa que nos ocupa en esta mañana. Juan. Yo le agradezco a todas las personas que vinieron y nos acompañaron hoy. Nosotros hicimos una presentación. No se lo íbamos a dar hasta que terminara, porque por consejos de mi maestro. Vamos a dárselo, si lo va a leer como quiera. Doña Daisy, usted tiene una copia. Y doña Cándida Coto. Agradecerle públicamente a las personas que nos acompañaron hoy en la presentación que hicimos, donde estas cosas que vamos a plantear en el comunicado las discutimos con un poquito más de profundidad para que la gente decidiera si quería acompañarnos o no. Y yo quiero agradecerle a todos la presencia, sobre todo a los compañeros de Salinas, que son de toda la gente que está aquí, probablemente la gente que más standing tiene, si uno quisiera decirlo de esa manera, porque son la gente que vive al lado de donde la autoridad está proponiendo lo que podría ser el proyecto más importante de la autoridad en estos momentos y que podría ser parte de la solución a los problemas del país, pero que va a tener unos impactos en los compañeros de allí de Salinas, y que ellos han estado de una manera muy responsable sentados en una mesa discutiendo con la autoridad y con otros actores este proceso para tratar de buscar soluciones a los problemas que se plantean con relación a este proyecto tan grande. Este comunicado tiene algunos planteamientos que pueden sonar fuertes. Entre otras cosas, habla de la supuesta reforma, y habla de la supuesta reforma porque nosotros estamos literalmente planteando que esto no es ninguna reforma del sistema energético, y eso lo vamos a aprobar durante la comparecencia hoy. Durante los últimos meses se han presentado en la legislatura una serie de proyectos con la intención, según el Senado, de reducir el costo de electricidad, hacer el sistema más eficiente y confiable y reducir las quejas de los consumidores, haciendo que la autoridad sea más transparente y le rinda cuenta a sus ciudadanos. La mayoría de estos proyectos fueron presentados por el presidente del Senado, el señor Eduardo Batel. Dicho sea de paso, más de la mitad de los proyectos, 10 en total, son de lechura del presidente del Senado. Pero también hay propuestas de representantes de Javier Corte Dalmau y varios proyectos del gobernador, el señor Alejandro García Padilla. Como los representantes de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, queremos dejar meridianamente clara nuestra posición con relación a estos proyectos, los objetivos que persiguen y, sobre todo, nuestra opinión sobre si esas propuestas que se hacen van a lograr los objetivos que se plantean. Primero, queremos dejar clara nuestra posición sobre la necesidad de una transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Agustín, este servidor, siempre decimos que si la autoridad estuviera bien, nos hubiéramos quedado en nuestra casa, no nos hubiéramos metido en estas cosas. A mí, el otro día en una actividad con el presidente del Senado, se lo planteé, me sentí incómodo. A mí no me gusta este tipo de actividad política en la que me tuve que meter,
para tratar de servir al país. La autoridad tiene que cambiar, no hay duda de eso. La autoridad que existe en estos momentos es imposible, no va a poder sobrevivir si no tiene transformaciones radicales. La transformación no puede ser cosmética, no puede ser reorganizar lo mismo que tenemos. A eso fue que vinimos a la autoridad y es lo que hemos estado haciendo desde que llegamos. Vinimos a transformar la autoridad, no vinimos a destruirla. Creemos en el concepto de una corporación pública que le sirva al país, creemos en el concepto de una corporación pública que sea de verdad de la gente. Tenemos que preguntarnos si los proyectos propuestos logran esa transformación en beneficio del pueblo. Si logran, según ellos lo proponen, la reducción en el costo del kilovatio hora, el aumento en la eficiencia en la generación, el aumento en la confiabilidad del sistema, aumentar la integración de energías renovables, de fuentes renovables y la mayor transparencia y rendición de cuentas. Para lograr esos objetivos, estos proyectos plantean fundamentalmente tres cosas. Abrir el mercado a la competencia, que es otra manera de hablar de desregular el mercado. Reestructurar la Autoridad de Energía Eléctrica, cambiando la ley orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica, y crear una junta reguladora. Cuando uno examina, lo primero que uno tiene que mirar es si estos objetivos son los objetivos que usted ve en las políticas nacionales de los demás países del mundo. Cuando usted se siente y examina, yo me he sentado durante la última semana a mirar decenas y decenas de planes y políticas públicas, y es increíble porque cuando usted mira eso, casi el consenso universal es que el objetivo principal para cambiar el sistema eléctrico es lograr la sostenibilidad de un país, es lograr que un país sea sostenible a través del tiempo y garantizar que se puede combatir el cambio climático. Es probablemente la amenaza más grande que tiene la humanidad en estos momentos. En su documento sobre cómo desarrollar un plan energético, la Conferencia de Alcaldes de la Unión Europea comienza con la siguiente afirmación: la Unión Europea está liderando la lucha contra el cambio climático y lo ha convertido en su máxima prioridad. En otro documento, también de la Unión Europea, se plantea el asunto de manera más dramática. Uno de los objetos, y estoy citando, más apremiantes de que la humanidad enfrenta hoy es la transformación de nuestros sistemas de generación eléctrica a uno más sostenible, ambientalmente responsable y eficiente. Esta transformación energética no es una opción a nuestro estilo de vida, sino que es imperativa para preservar la habitabilidad de nuestro planeta y combatir el cambio climático. No puede haber desarrollo humano en un planeta inhabitable. Y entonces cuando usted se sienta y mira todos estos proyectos, exceptuando el proyecto de ejecutivo, ninguna de esas cosas se menciona. Ninguna de lo que son los objetivos de prácticamente todo el planeta se mencionan en esos proyectos supuestamente de transformación radical de la autoridad. Estamos convencidos de que los mecanismos propuestos no van a conseguir los objetivos planteados, como no lo consiguieron en otros lugares. No lo consiguieron en California. En el 2001, a los pocos años de comenzar la desregulación en este estado, Charles Perlman, periodista investigativo de CNN, escribía, estoy citando, la traducción es mía, estamos convencidos, el veredicto está dado. El experimento en California con la desregulación de energía es no solamente un mogollero, es la palabra en inglés, sino un fracaso innegable. De acuerdo con todo el mundo, desde el gobernador hasta los ejecutivos de las utilidades que inicialmente favorecieron el esquema. Pero eso fue básicamente 4 o 5 años después de comenzar la desregulación. Alguien podría comentar, es que estaba empezando, no le habíamos dado tiempo que funcionara. En el 2013, los efectos negativos de la reforma energética todavía continuaban. En octubre del 2013, William Pentland, un defensor de la desregulación, tenía que admitir en un artículo que escribió en la revista Forbes, el precio que los consumidores pagan por la electricidad ha aumentado como resultado del aumento de los costos de los postes y los cables. O sea, 15 años después de la regulación, el resultado es que los costos de energía seguían subiendo, no habían bajado, como dice Batia y como dicen las personas que lo siguen en el Senado, sino que habían aumentado. En Texas, la Coalición para la Energía Asequible hizo un estudio de 16 años y tuvo que llegar a la siguiente conclusión. Solamente en tarifas residenciales, los residentes de Texas, en los 10 primeros años de desregulación, habían pagado por lo menos $10,000 millones de dólares más que lo que hubieran pagado si no se hubiera desregulado el mercado. Si usted le añade lo que pagaron los comerciantes y lo que pagaron la industria en total y lo compara con los precios que había en los lugares donde no se desreguló en Texas, la cantidad asciende a más de $30,000 millones de dólares que le costó a los residentes
le costó a los comerciantes y le costó a los industriales. Todos los proyectos plantean una junta reguladora para que examine la revise actuaciones y determinación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y nos parece que de todos el mejor planteamiento, nos parece que de todo el mejor planteamiento está contenido en el proyecto del Ejecutivo. En este propone una junta revisora que estaría dentro de la actual junta reglamentadora de telecomunicaciones. El mismo debería revisar las tarifas que establezca la autoridad, servir de instancia de apelación a los querellos de los clientes y de las querellas de los suplidores de energía a la Autoridad de Energía Eléctrica. Finalmente, queremos consignar nuestra profunda consternación con las omisiones, errores, tergiversaciones y mandatos contenidos en algunos de los proyectos. Algunos de estos ponen en peligro el sistema eléctrico del país. Algunos son totalmente absurdos y otros parecen dirigidos a destruir la empresa más importante del país. En el proyecto del Senado 838, mire lo que plantea: enmendar la sección sobre tarifas de la Ley Orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica para que lea como sigue. Ya la autoridad no va a hacer las tarifas, las va a presentar a la comisión. Eso no es lo que estamos cuestionando en este momento. Lo que estamos cuestionando es que eliminan el siguiente fraseo: que esas tarifas generen ingresos que sean suficientes para cubrir los gastos incurridos por la autoridad en la preservación, desarrollo, mejora, extensión, reparación, conservación y funcionamiento de sus facilidades y propiedades. O sea, el legislador está diciendo que esas cosas se eliminen para sustituirla por que sean suficientes para el pago de principal interés de sus bonos y para cumplir con los términos y disposiciones de los convenios que se hicieron o que se hicieran con o a beneficio de los compradores tenedores de cualquier bono. En otras palabras, el legislador que anda por ahí diciendo que la autoridad ha sido irresponsable porque se ha endeudado, le acaba de dar un mandato de que de ahora en adelante las tarifas son solamente para pagar los bonos y que la autoridad no puede usar ningún otro mecanismo. Yo creo que Agustín en algún momento va a plantear otros mecanismos que existen que nos podrían librar de la maldición de los bonos. El legislador está diciendo: no, eso va a ser ilegal, porque para lo único que tú puedes establecer tarifas e imponer aranceles e imponer cualquier cargo al consumidor es para pagar los bonos. El PDS 839 establece, mire esto: con el fin de proteger al consumidor local y modernizar la generación de energía en Puerto Rico, la Asamblea Legislativa establece un mandato claro y preciso de que en un término de 2 años, oiga esto, 2 años, la energía que se vende en Puerto Rico se ha generado en mínimo 60% por plantas generatrices o cogeneradoras altamente eficientes que cumplan con una razón máxima de calor de 7.5. ¿Cuántas plantas, Agustín, habría que sacar en Estados Unidos? 90%. Si esta ley se pasa en Estados La Unidos. ley se pasara en los Estados Unidos, el 90% de las plantas eléctricas de Estados Unidos no cumplen. De hecho, en Puerto Rico cumplirían 2 plantas, una que es de la Autoridad Eléctrica que está en el norte y quizás Ecoeléctrica, y quizás tampoco cumpla. Estamos hablando de que se está tratando de hacer un proyecto de microgerencia, donde se va a legislar la manera de operar de una planta eléctrica. Es tanto el desconocimiento del proyecto que ignora que las plantas eléctricas le cambian la eficiencia, depende de cómo tú lo estás operando. Es como los carros. Un corredor a 55 millas por hora, pues supone que te dé la mejor eficiencia, el mejor rendimiento de combustible. Lo metes en un tapón, te baja el rendimiento. Pero tú tienes que pasar por el tapón para llegar al sitio donde no puedes correr a 55 millas por hora. Y las plantas eléctricas operan igual. Entonces, esto es un proyecto de tratar de legislar las leyes de la física. No tiene ningún sentido ese tipo de proyecto de microgerencia. En ese mismo documento, déjeme decirle, ese es el mismo 839, mire lo que dice: la autoridad deberá utilizar la tecnología y los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento con las siguientes metas: estar en total y oportuno cumplimiento con toda la legislación y regulación federal, incluyendo pero sin limitarse a los estándares de mercurio y tóxicos de aire conocidos como Mercury and Air Toxic Standard, MATS, la regla MATS Rule, que se van a empezar a aplicar en todo Estados Unidos en el 2015. A la vez que el senador Batia plantea que la autoridad tiene que cumplir eso, si ustedes van y revisan el récord legislativo, lo van a escuchar casi increpando a la presidenta de la Junta de Calidad Ambiental, tratando de impedir que la autoridad pudiera precisamente montar el único proyecto que le permitiría cumplir con esa regla. Por un lado le dice tienes que cumplir, y por otro lado le dice, básicamente le dice a la presidenta de la Junta: no le dé los permisos.
te voy a estar velando. Y entonces uno se tiene que sentar y preguntarse cuál realmente es la agenda. Si la agenda es de verdad transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico o es destruir la corporación pública. Mire este es una locura, que la realidad es que están tratando de legislar las reservas que la autoridad puede tener. Le llaman sobrecapacidad. Y dice, la autoridad deberá en un periodo que no exceda de 5 años, oiga esto, luego de la aprobación de esta ley, contar con una capacidad de generación sobre la demanda pico máxima de 15 a 20%, asegurando la estabilidad del red y la continuidad del sistema de servicio eléctrico en Puerto Rico. Si requiriera un margen mayor, la autoridad lo tiene que justificar. Yo quiero que ustedes vean esto en el siguiente contexto. Esto no es capacidad que usted en un momento determinado, teniendo la planta, la usa o no la usa. Estás hablando de cuánta capacidad tienes instalada. En otras palabras, estás diciendo, elimina todas las plantas que estén sobre ese 20%. Si usted usa un pico de 3.000, que anda por ahí, 3.000, 3.100, 3.200, 20% de eso es como 600. Yo creo que aquí todos los periodistas recuerdan que en diciembre del 2006, Palo Seco tuvo un fuego. Y como consecuencia de ese fuego estuvo un par de años apagada. Mire lo que le está diciendo Bati al país. En un caso como ese, toda la reserva del país se hubiera eliminado. La autoridad hubiera cogido sin ninguna reserva su sistema por 2 años y no hubiera podido ni siquiera sacar las máquinas para hacerle mantenimiento. Y francamente, Agustín, yo creo que tú que eres el experto y el ingeniero en esas cosas, debes comentar Eso sobre no eso. es posible. Los sistemas que son aislados requieren una reserva mayor que los sistemas grandes que están interconectados. Porque nadie te puede prestar reserva. Como plantea Juan, si nosotros tuviéramos recetada por una ley un límite de 20%, tuviéramos un problema en alguna de las plantas de cualquier tipo. Puede haber un fuego en un pastizal a la salida de la planta y se caen los postes que aguantan la línea, ¿no? Y limita la salida de la planta. Tendrían por necesidad que apagarle las luces a alguien, en lo que logras restablecer esa planta a funcionamiento. No tendrías la capacidad para absorber la energía renovable que se plantea en uno de esos mismos proyectos que se desea incorporar. O sea, hay una serie de contradicciones entre las reservas que tú puedes tener, la forma de operar en la planta y las metas que se plantean en estos proyectos. Aquí hay un conjunto. Yo quiero dejar claro, como dijo Juan, nosotros estamos a favor de una reforma de la industria eléctrica en Puerto Rico, no solo de la autoridad eléctrica, de la industria eléctrica de Puerto Rico. Nosotros no podemos respaldar una mala reforma. Aquí hay una serie de conceptos buenos empacados en mala legislación. Así como yo veo este conjunto de proyectos. Aquí hay una serie de conceptos buenos empacados en mala legislación. ¿Qué conceptos buenos hay en algunos de esos proyectos? Hay un concepto de reducir el consumo por parte del gobierno central, del Ejecutivo. Eso es muy bueno. Estamos a favor de eso. Hay un concepto de reducir el consumo de la legislatura. Eso es muy bueno. Estamos a favor de eso. Hay un concepto de ponerle tope al derroche que llevan a cabo los alcaldes en el consumo desmedido de energía en los servicios municipales. Eso es muy bueno. Estamos a favor de eso. El problema es que la otra piezas legislativas son piezas legislativas de microgerencia que convenientemente ignoran el problema de fondo de la autoridad eléctrica, que es la intervención partidista de la autoridad eléctrica. Ignora que nosotros necesitamos un servicio al cliente de calidad en la autoridad eléctrica. Los clientes todo el tiempo se refieren a mí buscando una mejora al servicio al cliente. Ninguno de estos proyectos atiende el problema del servicio al cliente. Lo ignoran convenientemente. Porque no hay dinero en el servicio al cliente. Tú no puedes privatizar el servicio al cliente y ganar dinero, ¿no? Tú puedes hacer un mercado para vender plantas y que haya nueva generación y ahí hay dinero. Entonces, es una lista de cosas que se plantean como objetivos. La competencia, ninguno de estos proyectos genera ninguna competencia. La competencia involucra riesgo. Si uno quiere tener competencia, tiene que tener un mercado donde si hay 8 producciones de electricidad, alguno de esos tiene que tener el riesgo de quedarse sin vender esa electricidad si la vende muy cara. Es como en la panadería que no hace buen pan, pero no vende buen pan, sale del mercado. Hay riesgo, tienes que competir.
Aquí no hay ninguna competencia en este marco de medidas que se están planteando. Así que queremos quedar bien claro que nosotros no estamos en contra de la reforma, nosotros queremos una buena reforma. Y el marco legislativo que se está creando no es un marco legislativo que nos lleve a sostenibilidad, que erradique los verdaderos problemas que lo tienen. Ustedes han, que no sé, ustedes han comparecido a la lista que se están llevando a cabo. Eso es una pregunta excelente, porque ¿sabes qué? Que el Senado selectivamente decidió ignorarnos y le envió de un día para otro a Agustín una comunicación diciéndole que estaba invitado a ir a deponer. Y entonces Agustín me dice, ¿te invitaron? Y yo le dije, no, a mí no me han invitado. Así que delante de él cogimos mi teléfono y empezamos a buscar los correos a ver si me habían invitado. Más o menos para la misma fecha, para mí no me habían invitado. Pero de todas maneras decidimos, ¿verdad? Que como hay dos representantes, pues fuimos, caminamos y llegamos allí al Senado. Y le dijimos, aquí estamos y queremos deponer. Y ustedes saben lo que nos dijeron, no hay tiempo hoy para deponer, ¿verdad? Entonces fuimos al otro día. Y fuimos al otro día y ustedes saben lo que nos dijeron, ¿verdad? Está lleno. Entonces, el tercer día fuimos y nos dijeron, sí, hoy te vamos a dejar de poner. Así que nosotros estábamos contentos porque nos iban a dejar de poner. Hicieron un panel que era supuestamente el último y entonces, como yo veo que ahora lo van a concluir, escribo un papelito y se lo mando a don Jamón Luis, que dicho sea de paso. Le doy las gracias a Jamón Luis porque andaba hablando de nosotros. A don Jamón Luis Nieves, le doy las gracias porque nos dé tanta importancia, no nos las dio para poder hablar de los proyectos, ahora está hablando y que de la No se les permite finalmente. no nos permitieron hablar, no nos permitieron deponer en el Senado. En ese ejercicio de democracia de ratitos y selectivamente los dos representantes, los únicos representantes de esa junta que fueron elegidos por el país, no pudieron comparecer. No me quedó claro ese día que se sentaron a deponer. No nos sentamos, no nos dejaron. No, no. A mí me enviaron Perdóname, déjame terminar. Hicieron un compromiso, porque el problema es que ahora digo yo vengo de un campo donde la gente no firma papeles, donde la gente tiene palabra, y nos dijo que nos iba a dejar de poner ese día. Y después que se lo comunicó a su presidente, y evidentemente le dijeron que no, faltó a su palabra y no nos dejó de poner. ¿Y que se cejaron la vitilla? ¿No? ¿Ese día que ustedes estaban allí? Sí, dejaron la vida. No, la cejaron con la siguiente promesa, de que iba a haber una reunión, nos iban a invitar a Agustín y yo para que nos íbamos a reunir aparte, ¿verdad? Para darnos toda la importancia que merecíamos y después de eso no iban a dejar de poner. Pues ni una cosa ni la otra. Oiga, le pregunto, ustedes dicen que este proyecto, los que lo hicieron o los que lo propusieron no saben nada de energía. Pero Batia dice que él se asesoró y que él recibió el insumo de mucha gente para estos proyectos. ¿De quién es ¿Quién pudo haber radicado estos proyectos si ustedes dicen que la persona que los hizo no sabe nada de nada? Bueno, la persona que lo hizo quizás sabe de crear un ambiente de negocio propicio para eliminar la generación pública y construir generación privada. Evidentemente en eso esa persona tiene una idea bastante clara de cómo alcanzar su objetivo. Pero esos no son los objetivos del proyecto, por lo menos esos no son los objetivos que se declaran como objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto se declaran como que vamos a crear un ambiente de competencia. Yo no he encontrado la competencia en ninguna parte. Yo conozco muy bien cómo funcionan los mercados de energía. No solo los que trabajan en los Estados Unidos, sino los que trabajan en otras partes del mundo, Europa por ejemplo. Para darme una idea, un ejemplo bien sencillo del mercado de energía. Hay momentos en el mercado de energía de Europa donde hay un excedente de generación. Esos momentos son cuando son días bien, hay mucha energía renovable, hay mucho sol y mucho viento simultáneamente. Hay plantas nucleares que no se pueden apagar rápidamente, entonces hay un excedente de energía. Pues el que recibe la energía es el que maneja la red para después llevarla a los hogares y vendérsela. Como tiene un excedente de energía, le dice a los generadores, si tú quieres que yo te coja la energía, tú me pagas por poner energía en la red. En otras palabras, el precio se convierte en un precio negativo. ¿Okay? El precio negativo significa que en vez de yo pagarte por tu energía, tú me pagas a mí porque yo coja tu energía. Eso es un mercado de energía donde hay riesgo, donde si tú tienes un excedente y no hay manera de acomodarlo, tú te quedas con él o pagas porque te lo cojan. ¿Okay? Eso aquí no existe. Aquí no hay una definición de un mercado de energía. Aquí lo que se busca es eliminar un conjunto de plantas de la autoridad eléctrica que la autoridad eléctrica no las puede reemplazar porque no tiene margen prestatario. Y no lo puede lograr porque los términos que se le dan para que lo logren son absolutamente cortos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que otro tenga que llenar ese vacío. Entonces ese otro llenará el vacío sin un mercado, sin ningún riesgo, y ciertamente habrá que hacer contratos a largo plazo para comprar la energía, la necesitemos o no la necesitemos. Entonces,
a mí me parece que aquel que diseñó estos proyectos, pues si ese es su propósito, lo está logrando muy bien, porque los proyectos sí van a alcanzar ese escenario, pero no van a lograr el escenario de la competencia, porque no hay riesgo, no hay ninguna competencia. Esa es otra pregunta que iba a hacer. Hay otro proyecto radicado, que no lo hablaron, es el 955. Lo radicó el presidente del Senado junto a otros legisladores. Es básicamente para enmendar la ley que creó la Junta de Gobierno, los efectos de que la excepción que se había hecho con ustedes dos, o con los miembros de la Junta que representan a los ciudadanos, pues tampoco reciban el pago de la dietas. ¿Qué les parece esa enmienda que se propuso en el proyecto? Que el presidente del Senado perdió todo decoro. Que ya no tienen ningún problema en decir, mira, nosotros vamos a sacar de allí, de la Junta, cualquiera que no diga lo que nosotros queremos que diga. Nosotros habíamos dicho, cuando todo esto pasó, que si usted eliminaba un pago justo de dieta, usted iba a tener 3 clases de personas en esa Junta. Usted iba a tener los guaynabitos colorados, que no necesitan la dieta. Los incompetentes que por ponerse la placa hacen cualquier cosa y van a llegar allí. Y los que no van a cobrar allí porque van a cobrar en otro sitio. Y el presidente del Senado acaba de decir que está a favor de ese tipo de arreglo. De los que van a cobrar en otro sitio. Yo creo que, mira, ahora mismo en la Autoridad de Energía Eléctrica estamos trabajando con una junta disminuida. La cantidad de miembros en la junta es menor a los 9 miembros. Los populares hicieron un cambio en la ley. Entre las cosas que hicieron fue una actividad que a mí me parece que es para las gradas, que lo hubiesen hecho probablemente el PNP igual, y era decir, aquí no va a haber dietas. Mira, la cantidad de trabajo que se hace en la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica provoca que un montón de gente que quizás estuviese dispuesto a estar allí si se le paga una dieta mínima, pero ahora no viene, porque tengo que dedicarle muchos días de la semana a trabajar allí y ni siquiera tengo para cubrir esencialmente los gastos. O sea, que va a pasar lo que pasa en el Senado, que ellos no les pagan dieta y lo van a pintar. En efecto, esas cosas pasan. Entonces, hay un concepto importante de entender, y es que el tener un gobierno cuesta dinero. Las operaciones de cualquier empresa, de cualquier gobierno, cuesta dinero. Entonces, pretender que las cosas ocurran sin pagar lo que cuestan las cosas es un concepto absurdo, ¿ves? Es un concepto absurdo y es un concepto para entrar a decir, no, le quitamos la dieta. Yo no cobro ninguna dieta, o sea, y hay personas allí ahora mismo que no cobran dieta porque no necesitan cobrar la dieta, pero no está llena la junta de personas capaces, en gran medida, a mi juicio, porque probablemente no le dan la oportunidad de cobrar una dieta legítima. ¿Usted no ha cobrado en los días que han participado de la dieta o no la han cobrado? Yo tengo prohibido por ley cobrar dieta, yo soy empleado público, yo trabajo para la Universidad de Puerto Rico. Yo no solamente cobro dieta, sino que las reporto y le he dicho a la Junta que las ponga en la página para que todo el mundo sepa cuánto cobro. Déjame decirle algo. La primera vez que aquí se propuso la cuestión de eliminar la dieta, algunas personas de este país que tienen algún poder económico inmediatamente nos llamaron para decir que ellos podían ayudarnos a levantar los fondos para podernos mantener. A mí no me interesa. A mí me interesa que me pague el país para responderle al país. No para responderle a ningún de esos. El presidente del Senado, y a mí me encantaría que se atreviera a hacer eso, ahora digo yo como decía Agustín, o todos en la cama o todos en el piso. Si el presidente del Senado tiene la babilla para atreverse a decir lo que acaba de decir, pues vámonos todos de gratis, que el gobernador no cobre, que él no cobre, que ningún legislador no cobre, que ningún jefe de agencia cobre, porque yo he hecho eso toda la vida. Yo dudo que le esté 2 minutos, 2 días esté sin cobrar el monumento, a menos que lo vaya a cobrar en otro lado, porque no tiene el interés de hacer eso. Lo radicaron el 21 de febrero, está radicado. Eso no es una... Pero fíjate, esa medida nada tiene que ver con una reforma energética. ¿Qué tiene que ver eso con una reforma energética? O sea, ¿qué alcanza eso en los objetivos del Y país? entonces, aparte de esta... No es una vendetta personal. Dígale a Batia que yo no voy a contar las cosas que él me dijo, que no las voy a decir públicamente, que se esté tranquilo. Yo quería saber si ustedes han hecho un proyecto, un anteproyecto de ley para radicar por petición. Ya lo radicamos. Que cuando Ese fue 499. ¿Es de congelación a la reforma energética? No, nosotros radicamos uno, congelación A la Junta. a la gobernanza y además de eso contiene un mandato nuevo desde el punto de vista de la cuestión de Por sostenibilidad. eso, pero ustedes empezaron diciendo que todos estamos de acuerdo en que hay que reformar el sistema de energía del país. Y en la legislatura pues se han visto proyectos por petición. ¿Ustedes han radicado o tienen listo, van a preparar un proyecto para esa reforma? Ahora mismo hay un proyecto en la legislatura que es el proyecto del Ejecutivo.
el proyecto de administración. Ese proyecto de administración no es perfecto. Ese proyecto de administración se puede mejorar significativamente, pero es un buen punto de partida para hacer la reforma que nosotros pudiéramos tener o aspirar en el país. Bien, por eso es que nosotros, no, seguro, y yo lo he criticado también, tengo una lista aquí que te la puedo proveer de las cosas que entiendo que son buenas del proyecto y las cosas que yo entiendo que se pueden mejorar del proyecto. ¿Okay? Pero aquí hay que sacarnos de la cabeza que nosotros como representantes de los consumidores estamos en contra de una reforma, nosotros estamos a favor de una reforma, somos los primeros que han estado protestando y hablando y metiéndose en esto para que haya una reforma, pero la reforma tiene que tener algún sentido, tiene que tener una lógica. Bien, ese proyecto del gobernador tiene una lógica, tiene unas cosas que pudieran mejorar, otras pudieran mejorar significativamente, podemos hablar en detalle de eso, pero es un proyecto que intenta una reforma sistémica, habla de una reforma de la industria eléctrica, habla de sostenibilidad, habla de unos conceptos que nosotros podemos apoyar y hay medidas específicas, incluyendo ponerle tope al consumo desenfrenado de los municipios, y le pone maneras, no lo habla en abstracto, pone maneras y pone metas, etc. Esas cosas están bien. Hay otras cosas que no reconoce, por ejemplo, no reconoce la intervención partidista en las corporaciones públicas. Eso es un mal de ambos partidos, no reconoce la intervención partidista porque no le conviene reconocerlo. Entonces, si nosotros vamos a hablar en serio de una reforma energética y vamos a reformar una corporación pública, tenemos que enfrentar eso. Tenemos que hablarlo de frente. Eso es un ejemplo de las cosas que no reconoce, que tenemos que atender. Ahora, no por eso echamos al zapa con el proyecto, creemos que tiene muchas cosas buenas, podemos hablar con ella, porque es un intento a crear un marco legal para hacer una reforma. La reforma energética no es simplemente pasar las leyes, eso es otro problema que tenemos en nuestro país. Nosotros creemos que porque se pasen leyes, se resuelven los problemas. Si eso fuese así, resolvíamos todos los problemas pasando leyes. Eso no tiene ningún sentido. Tú creas un marco legal, das una misión, haces una instrumentalidad pública o privada, bien, en el caso nuestro es una pública, nosotros preferimos el concepto público, y lo dejas trabajar, En Puerto Rico tenemos la idea de que llevamos 60 o 70 años cavando el agujero en el que nos encontramos ahora y queremos salir en un mes del agujero donde nos hemos estado cavando durante 70 años. Y entonces la única forma de salir de ese agujero es saliendo unos pocos, parados encima de los muchos que quedaron dentro del agujero. Y nosotros no creemos en ese concepto. Nosotros creemos en el concepto de solidaridad.